¿Te ha pasado alguna vez que estás en el ascensor y te vas a encontrar con una persona que la verdad no quieres conseguírtela? Estás a punto de entrar en una reunión familiar y sabes que va a estar un individuo allí que no es el que más te agrada ver. Precisamente hoy me gustaría conversar acerca de las personas tóxicas o negativas en nuestra vida. ¿Cómo lidiar con esas situaciones? Puntuales y cercanos. Bien, precisamente la gente que es tóxica o negativa, uno de los primeros consejos que muchas veces escuchamos, leemos y podemos de alguna manera, incluso nosotros instintivamente percibir o darnos a nosotros mismos es: aléjate de esa persona. Evítala, ni la tutees, ni interactúes con ella, ni te conectes con ella. Y la verdad que a veces no es tan fácil como eso, porque puede ser tu jefe, puede ser un miembro de tu familia, puede ser tu suegra, puede ser un compañero que está al lado de tu trabajo. Es decir, son tantas personas que pueden tener ese elemento de negatividad y tú probablemente te los vas a tener que conseguir, vas a tener que interactuar con ellos y a veces no es lo más agradable. Por lo tanto, hoy vamos a conversar acerca de eso. Quiero partir con 4 elementos además, que los tengo anotados aquí. Lo tengo aquí en forma de mapa mental y la idea es recorrerlos uno a uno. Y en primer lugar tiene que ver con reconocer si esa persona es tóxica o no en tu vida. Si es una persona negativa, si no te genera tan buena vibra. ¿Y cómo la reconoces? Hay 3 momentos en que uno debería reflexionar. Primero, el antes de verlo. ¿Qué genera tu cuerpo minutos, segundos, instantes antes de tú saber que te vas a encontrar con esa persona? ¿Qué tan predispuesto estás? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Cómo crees que se va a comportar? ¿Qué crees que te ha pasado en otras oportunidades que lo has visto y precisamente es lo que te predispone a no querer interactuar con esa persona? Bueno, precisamente todas esas preguntas tienen que estar en tu cabeza a ver si realmente esa persona es negativa o tóxica. Ahora, en el antes también tienes que hacer un ejercicio primero, porque si ya sabes que te vas a encontrar y es ineludible de alguna manera toparte con esa persona, lo primero que hay que decir es que el pasado no define el futuro. Por lo tanto, esa persona puede ser que en algún momento se comportó así, pero en esta oportunidad, cuando te lo vuelvas a conseguir, a lo mejor su conexión es distinta, su abordaje a ciertos temas es diferente y a lo mejor no va a ser el mismo comportamiento que la última vez que lo viste. Y por último, en ese antes, hay que estar de acuerdo en que nosotros tenemos muchos prejuicios y a veces lo que en psicología se conoce como la profecía autocumplida se empieza a poner en evidencia. Es decir, si yo pienso que esa persona se va a comportar de tal manera, no es que lo atraiga ni mucho menos, pero tiene que ver con realmente si cuando él empieza a comportarte de cierta manera, yo empiezo a validar que yo tenía razón. Empezó a decir, efectivamente se está comportando como yo pensaba, empezó a decir esto, empezó a hablar de aquello. Y es también lo que se conoce como el efecto Pigmalión, este cuento de la mitología griega donde efectivamente este escultor llamado Pigmalión se enamora de una de sus creaciones llamada Galatea, tanto o a tal punto que él empieza a tratar como si realmente estuviese vivo, fuese una mujer real. Entonces ese efecto que uno genera en otra persona después que tengo el prejuicio hacia ella y hacer que todo lo que yo pensaba en un instante se empieza a hacer realidad, empieza a evidenciarse del otro lado. No hay nada más como seres humanos que nos encanta tener la razón. En el antes, entonces, recurrir o recordar las 2 P's, los prejuicios y qué tan predispuesto estoy. Para pasar entonces al durante, el momento donde ya sucede el encuentro. En ese encuentro, cuando estás allí con esa persona, no importa que hayan una o más o solo tú y él, puedes recurrir a qué tanta energía me está transmitiendo en ese instante. Si es una energía además positiva, una energía negativa y si se me está contagiando. ¿Con qué lentes los estoy viendo? ¿Con qué lentes estoy viendo a esa persona? ¿Es el lente de la crítica? ¿Es el lente de a ver si se equivoca? ¿Es el lente de simplemente, oye, vengo yo a escucharte, a interactuar, a que nos sumemos mutuamente? ¿Con qué lentes los estoy viendo? Y por último, si hay alguna energía en ese ambiente o algún comentario pesado, ¿cómo yo puedo revertir, si es que puedo intervenir, para cambiarlo en ese momento? A través de varios recursos que lo vamos a ver incluso más adelante. Entonces, es importante que te concentres en ti, no te concentres necesariamente en él. Si en esa interacción empiezas a decir, ya empezó a hablar como yo pensaba, ya empezó a decir acerca o a criticar acerca de lo que yo había pensado,
yo sabía que iba a hablar de eso. Si empiezas con eso, obviamente te estás enfocando en él y no estás tomando o haciéndote cargo de lo que tú puedes realmente cambiar. Eso sería el durante. Para entonces pasar al después, cuando ya no lo estás viendo o no la estás viendo. ¿Qué sucedió en ti? ¿Esa persona te quitó o te sumó energía? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes agotado o te sientes más bien renovado? ¿Tienes ganas de volver a verlo? Puede ser una de las preguntas que nos podamos plantear. ¿Me quedaron ganas de volver a verlo? A veces incluso con personas que nos va bien, tú dices, ay, ojalá esto se hubiera alargado un poco más. Esto también a lo mejor termina pasando con esta persona, donde no necesariamente es tan negativa como te lo habías planteado. Y si fue tan real lo que antes te habías imaginado. Nuevamente volvemos al prejuicio, al efecto Pigmalión, a lo que yo creo que pueda suceder, ¿sí? Entonces, funcionó tu estrategia. Si no, si la verdad te cargó demasiado, estás sumamente, más bien, de alguna manera deprimido si se quiere, después de esa interacción tienes que dejarlo pasar, ¿sí? Tienes que buscar la forma o mejorar la estrategia para la próxima. También es importante, ríete de ti mismo, ¿sí? Ríete de ti mismo ante este tipo de situaciones. Y finalmente, si te llevas algo de todo esto, de toda esta interacción. En ese antes, durante y después, tú dices, ¿todo este proceso tengo que vivir antes de ver a una persona? Sí, lo que pasa es que eso después se vuelve en automático y lo empiezas a hacer de una forma bastante rápida. Esto simplemente estoy dando algunos procesos, algunos pasos, si se quiere, muy tácticos para que esto sea un fluir a lo largo del tiempo. Es una muy buena estrategia reírte de ti mismo, ¿sí? A veces después de ese encuentro pensar, soy un exagerado, soy un gruñón, soy llorón. Por lo tanto, a veces termina siendo mejor de lo que habías imaginado. Ese reírte de ti mismo es un excelente ingrediente. En resumen, este primer punto, que es reconocer a la persona negativa o la persona tóxica, pasa por 3 momentos: el antes, el durante y finalmente el después. Para entonces pasar al segundo punto de cómo lidiar con gente tóxica, y es aprovecha la oportunidad. Aunque parezca paradójico, es importante sacarle provecho a estos instantes. Muchas veces recurrimos a libros, capacitaciones, consejos, incluso hasta psiquiatras, porque no sabemos abordar esos momentos. Y la verdad que a lo mejor no está en la teoría, sino en la práctica, saber cómo interactuamos con otros. Entonces, aprovecha la oportunidad, hazlo como un entrenamiento personal. El segundo punto en este aprovechar la oportunidad es empatizar, ¿sí? Uno de los ejercicios más duros, más fáciles de decir, más difíciles de hacer, y es realmente de alguna manera pensar, ¿por qué esta persona se estará comportando de esa forma? ¿Hay algo que no sé? ¿Hay algo que podría yo averiguar? ¿Hay algo que está, digamos, en su historia, que está afectando su forma como interactúa? Eso es empatizar. Primero puede ser desde tu pensamiento y después en algún momento, que va a ser parte de lo que vamos a terminar el día de hoy, es también comentárselo, ¿sí? Y por último, en este aprovechar la oportunidad es asúmelo como un juego, asúmelo como una batalla desde el punto de vista más sano. Esta persona no me va a ganar, no me voy a ir a su frecuencia, él tiene que venirse a la mía, ¿sí? Si en algún momento se rompe o genera tensión, eres tú el que tiene que mejorar eso, ¿sí? Eres tú el que tienes que aplicar de alguna manera como esa inteligencia emocional. Por lo tanto, no pierdas la batalla, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este segundo punto de aprovechar la oportunidad pasa por sacarle provecho a ese instante, empatizar y finalmente no perder la batalla. Para entonces pasar al tercer punto, y es asume el desafío. Cambia el juego o coloca el juego a tu favor. Y esto tiene que ver con cuando esa persona de alguna manera se esté aproximando a un tema de una forma que tú no estás de acuerdo, introduce algo que le rompa su patrón natural de hablar. Por ejemplo, si esa persona está diciendo, es que mi jefe no funciona, nunca he tenido un jefe bueno, todos mis jefes me han tocado malos, tú le puedes decir, disculpa, solo para saber y hacer aquí un ejercicio y un juego. ¿Hay alguno de ellos que te ha dejado algo positivo? ¿Qué te dejó alguno de ellos? Si tuvieses que decirlo, de tantos jefes que has tenido, no puede ser que todo haya sido malo. ¿Qué te ha sumado alguno de ellos? En ese momento ella va a empezar a cambiar el tono, ¿sí? Y ahí es donde tú te tienes que agarrar para seguir el resto de la conversación. Probablemente allí es como se cambia el saque, como si estuvieras jugando tenis. Empiezas a sacar tú en ese momento. Entonces, en ese minuto empiezas tú a tener las riendas de la conversación. Así que aprovéchalo una vez que cambies el juego o pongas el juego a tu favor. Para entonces pasar al cuarto punto y además el último. Y es que esta persona al final te pudo haber funcionado el reconocerla, el aprovechar la oportunidad, el cambiar el juego. A lo mejor no te funcionó ninguno o te funcionó alguno de ellos.
Si esa persona tú la vas a estar viendo reiteradas veces, si vas a tener más encuentros con este individuo, la verdad es que también es muy válido finalmente decírselo, ¿sí? Tienes que sentarte con él de la manera más humilde, más genuina posible, donde realmente, y además tienes que ser muy sincero en esto, si tú realmente quieres que esa persona cambie, si tú quieres de alguna manera apoyarlo en ese proceso. Entonces, recurre a ejemplos donde le hagas ver dónde él ha sido tal vez negativo o con una vibra no tan positiva. ¿En qué circunstancias le ha pasado? 2 o 3 ejemplos, ojalá recientes, no desde hace años, sino cosas que hayan pasado en los últimos horas, días, tal vez meses, no tan lejos. Lo segundo es que le manifiestes, que también termina siendo un reforzamiento súper positivo para esa persona, es en qué instantes lo has escuchado tú hablar de cosas buenas, de cosas agradables, ¿sí? Entonces busca también, así como los ejemplos que no son tan positivos al principio, busca ejemplos donde lo compares a él con él mismo, pero en otro instante. Entonces, si esa persona habló mal de su jefe en algún momento, dile, ¿te acuerdas cuando en algún instante tú llegaste a un trabajo nuevo y me hablabas maravillas de tu jefe? Yo creo que ese es el tono que debes mantener. Entonces, busca ejemplos también que lo comparen a él consigo mismo, nunca con otra persona, pero en un momento donde tuvo una actitud diferente. Y finalmente, bueno, apóyalo sinceramente si quieres cambiar. Y por último, pueden pasar 2 cosas. O esa persona cambia, no importa quién tenga enfrente, o simplemente va a cambiar cuando estés tú, cosa que igual te va a sumar, ¿sí? Cuando sepa que se va a encontrar contigo, él también va a decir, voy a cuidar más mi lenguaje. En resumen, reconoce a la persona pasando por los 3 momentos, antes, durante y después. Aprovecha la oportunidad, sácale jugo a lo que está sucediendo, ¿sí? En tercer lugar, cambia el juego, ponlo a tu favor y finalmente, díselo, manifiéstaselo. Y recuerda que en todo grupo, en todo círculo, de alguna manera, siempre va a haber alguien negativo. Por lo general, siempre va a haber alguien de este estilo. Ahora sí, lo que te pido es que evita ser tú. Y puedo hacer así, revisa. Así. Te invito a suscribirte a nuestro canal, que la dirección está por aquí, en algún punto. Y a nuestra página web, donde vas a ver más recursos, más videos, más cursos en www.cafedelexito.com, al igual que en todas nuestras redes sociales, @Café del Éxito.